y bienvenido a un nuevo vídeo de David Moat Investment. Aquí en esta ocasión vamos a analizar los resultados Fiscal Year 23 de Brookfield Corporation y vamos a entrar al detalle de cada una de las filiales que componen la compañía. De alguna forma los resultados no han dejado indiferente a nadie y vamos a profundizar en detalle con Carlos. Así que vamos allá. Buenas a todos, gente, y antes de que comencemos, recordamos que, como el disclaimer habitual del canal, estamos analizando Brookfield, en este caso los resultados, y como siempre, pues esto es simplemente un ejercicio que hacemos nosotros a nivel personal. Nos gusta el mundo de las finanzas, nos gusta aprender y compartir lo que sabemos de las inversiones, y en ningún caso debéis tomar estas recomendaciones, estos comentarios como algún tipo de servicio financiero, ni asesoramiento, ni siquiera de una recomendación. Simplemente estamos comentando una empresa que nos gusta a título personal y los comentarios que expresamos aquí son, de hecho, simplemente opiniones personales. Y dicho esto, empecemos a repasar los resultados del año 2023 fiscal de Brookfield Corporation, así como de sus filiales. Y vamos a empezar recogiendo los resultados de la matriz principal, los comentarios principales que tenemos, y luego vamos escribiendo las diferentes filiales. Empezando pues, por las filiales operativas y acabaremos en el caso, por el asset management de BAM. Brookfield Corporation. ¿Qué nos ha deparado este 2023 para Brookfield? Bueno, pues si observamos los resultados a nivel global, hemos observado un año bastante bueno, en nuestra opinión. Primero una cosa que debemos recordar es que Brookfield, debido a las operativas, los tipos de activos que tiene y demás, no se valora por net income, ya que el net income es una partida que incluye ciertos ajustes que son muy volátiles y que no son partidas que están relacionadas con la operativa real de los activos, véase las depreciaciones y amortizaciones. Entonces se utiliza los distributable earnings. ¿Y qué es lo que nos ha deparado este 2023 en tema de distributable earnings? Bueno, pues hemos acabado el año con 4.2 billions de dólares americanos, que si observamos a simple vista puede parecer que han decrecido con respecto a 2022. Vemos que hemos pasado de 4.3 a 4.2, pero aquí debemos recordar que hay que hacer un ajuste debido a que en 2022 se produjo la distribución del 25% de BAM. Entonces, si observamos que si ajustamos la partida de esta distribución especial, observamos que hemos subido de 3.8 billions en 2022 a 4.2, que nos da un crecimiento del 12%. Y todo esto estamos viendo los distributable earnings en base a los resultados operativos antes de hacer disposiciones de activos. Recordemos que Brookfield tiene dos formas de hacer dinero. Uno es operando los activos y el otro es su estrategia de reciclado de capital. Entonces, a nosotros lo que nos gusta observar es siempre los distributable earnings antes de las dichas realizaciones, porque te puedes encontrar que un año hayan sido mucho más activos en el término de ventas y otros años pues hayan estado más calmados. Y fijarse en los distributables que tienen en cuenta también alguna venta. Si has cogido un año que han sido muy activos, puedes estar pegándote un tiro en el pie, por así decirlo. Entonces, vemos que ha crecido un 10-12% y tanto en términos absolutos como en términos por acción, que ha pasado de 2,68 antes de la distribución de BAM a 2,66. Estamos con la distribución de BAM en 2022 estábamos en 2,30 y algo y ahora hemos subido un 12%. Y bueno, pues para ilustrar de nuevo por qué el net income puede suponer un problema a la hora de evaluar a Brookfield, vemos que en 2023 los cambios de valor de mercado de los activos han supuesto una pérdida contable de 2.6, casi 2.7 billions, y eso ha tenido un impacto bastante negativo en el net income, y es estas diferencias que simplemente son ajustes puramente contables, la razón por la que de nuevo nos fijamos en los distributable earnings. Y otra cosa a recalcar de este año 2023, y es que los distributable earnings de la rama de insurance se han duplicado. David comentará más al respecto cuando lleguemos a la rama de reaseguros, pero han sido unos resultados bastante buenos en nuestra opinión.
Vamos a desglosar un poco qué es lo que ha ocurrido a nivel operativo y si podemos hacer un resumen de la aportación de las distintas filiales operativas, podemos ver que, bueno, BEP ha representado estabilidad entre todo. Si observamos los Funds from Operation, que es un proxy más o menos del EBIT en Brookfield, vemos que para el año 2023 se ha mantenido, bueno, ha crecido relativamente bien, pasando de 379 millones a 399. Pero la clave ha sido VIP este año. VIP ha supuesto un... No solo es la que ha aportado mayor Funds from Operations en 2023, sino que también ha supuesto, en términos porcentuales, el mayor crecimiento, pasando de 497 millones de Funds from Operations en 2022 para todo el año a 539. En el caso negativo, bueno, lo que vemos que afecta más y que está un poco más de capa caída son los negocios de BBU y BPG. En BBU, ¿qué es lo que ha pasado? Si observamos el EBITDA para 2023, vemos que ha crecido, pasando de 1.524 millones a 1.630, o sea, 1.5, de 1.5 a 1.6 billions. Pero los Funds from Operations han pasado de 820 a 554. ¿Por qué? Esto es debido a que estas adquisiciones pues suponen mayor costes de intereses. Y bueno, pues si observamos un poquito este crecimiento pues de Levita, pues más que compensa pues por el hecho de que de los intereses y de los mayores costes de las nuevas empresas que se han incorporado a la cartera. Y una historia similar tenemos con la rama de real estate, esta rama tan famosa que siempre está en las noticias de que Parecero se va a quebrar Brookfield. Bueno, pues si observamos el NOI, que es Net Operating Income, que es beneficios que han generado los activos antes de los intereses de la deuda, vemos que han tenido un buen año. De hecho, han pasado de 3.4 billions a 3.6, lo que nos habla de que, bueno, detrás de Brookfield hay activos que están creciendo y que están generando unos buenos retornos. ¿Cuál es el problema? Que cuando vemos el efecto que ha tenido los intereses en el FFO, vemos que en 2023 han decrecido, pasando de 675 millones a 239, lo que valida un poco esta visión de la empresa que tiene de tener que deshacerse de esa cartera de transactions and development, de esos activos que son de algo menor calidad que los activos de Core. ¿Y por qué hablamos de que son de menor calidad y la empresa ha dicho que se quieren deshacer? Bueno, pues porque está claro que el BPG no vale cero, pero está claro que existe una diferencia bastante notable en términos de cómo se desempeñan los activos core, que son los que veis ahora a la izquierda, y cómo son los activos transactional a development de algo menor calidad, que es lo que veis a la derecha. Si observamos la tasa de ocupación, vemos que en tanto oficina como en retail, en el negocio core, está yendo muy bien, con tasas de ocupación del 95 y el 97%, que van en línea con lo que vimos en nuestra tesis de BPG, que si para los que no sepáis, hicimos un vídeo cubriendo BPG y que si queréis podéis visitarlo más adelante, o si queréis pausar y podéis ver el portfolio, cómo se divide el portfolio de Brookfield, y podéis volver a este vídeo. Y luego, pues por último, tenemos también las tasas de ocupación del negocio de Transactional Development y vemos que son bastante más bajas, 84.8 para oficinas y 94 para retail. El retail está mostrando mucha más resiliencia. Son las oficinas las que están mostrando mayor debilidad. Ahora, si observamos estas tasas y las comparamos con el mercado de real estate en general, vemos que no son peores. Entonces, decir que Brookfield vale cero es lo mismo que decir que el mercado de real estate de oficinas va a valer cero. Y eso, pues, creemos que no tiene sentido. Entonces, el cuadro que nos pinta el mercado sobre BPG creemos que está exagerado, no vale cero, pero sí que es cierto que va tocando desprenderse de estos activos de menor calidad y nosotros estamos perfectamente contentos si se quedan con el negocio core. Y visto un poco ya las ramas más operativas, vamos a ver, David, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ha sido este por dos que se ha marcado el seguro?
Vale, y aquí vamos a ver la parte de Brookfield Reinsurance. Aquí hemos hecho de alguna forma una proyección que empieza en el año 2023 con los resultados que se han publicado recientemente hasta el año 2026, pasando por el outlook que más o menos hemos estimado para el año 2024. Entonces, en el año 2022, el fiscal year 22, los resultados de distributable earnings de Brookfield Reinsurance fueron de 388 millones. Y a cierre del año 2023 han sido de 740. Vemos un incremento casi del 100%. Teniendo en cuenta el Q4 y linealizándolo, es decir, multiplicándolo por 4, nos daría ya un resultado de 940 millones, que eso aplicaría ya directamente al año 2024 si todo se mantiene conforme está. De alguna forma, ¿qué tenemos que puede incrementar la cifra de fiscal year 2024? Por un lado, el M&A que habían comentado, y por otro lado, la plataforma de Retail Wealth que se está desarrollando ya. Entonces, ¿esto qué puede implicar? Puede implicar un incremento de los ingresos de forma considerable, pero también un aumento de la deuda debido al M&A de AL. Entonces, más o menos estimamos que el distributable earnings que pueden tener en el año 2024 estaría en torno a 1,3-1,4 billón aproximadamente. Y en cualquier caso, si se cumple lo que comentaba la directiva en el Investor Day que tuvo lugar en, creo que fue septiembre, octubre, ¿no, Carlos? Del año pasado, pues esperan conseguir un distributable earnings de 2 billion. Eso implicaría un KGR del 39% desde cierre 2023 a cierre 2026. Y como sabéis, y como veis aquí, el negocio es relativamente sencillo a nivel de reinsurance, que es, ellos tienen unos ingresos de investment yield de un 6% aproximadamente, 5,5, 6% más o menos, y unos costes que se sitúan más o menos en un 4%, lo que les suele generar un spread por el momento de un 2%. Veremos qué tal se desarrolla el año 2024 y años siguientes, porque con la bajada de tipos quizá empiece a aumentar un poco la competitividad en el mercado. Esto se lo lanzaron ya, se lo preguntaron en la conference que tuvieron hace unos días, que se lo preguntaron a Bruce Flatt, pero en la respuesta así en resumen es que se ven bien posicionados de cara a esa competitividad del mercado y que en cualquier caso hay que seguir contando con ese 2% de spread. Y viendo todos los resultados, pues simplemente realizar unos últimos comentarios en base también ya a cierta información más de tipo cualitativo y no tantos números que hemos visto en la carta a los inversores así como en la conference call. Bueno, pues las notas que tenemos es atentos a la parte de seguros, ¿de acuerdo? Están dándole una publicidad inicial que nos recuerda mucho a la publicidad que le dieron a BAM. Y la gente de Brookfield sabe cuándo dar publicidad a una de las empresas. Ellos saben cuál es el potencial futuro y además estamos viendo que los resultados de momento nos acompañan. Así que muy atentos a Brookfield Reinsurance. Otra cosa que nos ha gustado mucho de los resultados de 2023 es que han recordado de nuevo que existe una diferencia muy grande entre qué es el valor de un activo y su precio, y que ellos no tienen tanto interés en lo que haga el precio, sino que están más interesados en cuál es el valor o lo que ellos estiman que es el valor de Brookfield. Así que han anunciado que van a incrementar o que tienen la intención, si se mantienen los precios a nivel actual, de hacer una nueva recompra de acciones. En 2023 fueron 600 millones y en los próximos meses tienen pensados hacerlas unas recompras por valor de 1 billón aproximadamente, lo que se supone un incremento de un 66%. Y no solo han dicho que están dispuestos a hacer las recompras a mercado, sino que incluso también a través de una tender offer, que es, para que no sepa, simplemente una oferta pública. Así que, bueno, nos reaseguran de nuevo que le ven mucho valor a la acción, que es algo que muestra confianza por parte de la directiva y que nosotros, pues, no solo aceptamos ese argumento, sino que además también estamos de acuerdo con ellos. Y un último comentario, y es que, bueno, esto también lo hemos visto por la parte de BAM, y es que mencionan mucho que 2024, debido a que las tasas de interés ya se van a estabilizar, incluso pueden que estén bajando, eh, puede ayudar a la liquidez de los mercados y que esto permita un mayor volumen de transacciones. Nosotros no lo vemos tanto en términos de compra de activos. Brookfield siempre está desplegando capital en activos, o sea que
para nosotros mejor. Nosotros, y si leemos un poco entre líneas, lo que entendemos es que van a empezar a vender por fin los activos que no han podido vender o que no han querido vender en 2003 porque sabían que no iban a obtener un buen precio por dichos activos. Lo que nos habla o lo que estamos esperando en este caso es que dichos activos sean precisamente la parte de real estate que está haciendo un poco un performance o un desempeño algo menor. Pero simplemente para que lo sepáis, ellos no especifican en la cal las transacciones van a ser en la parte de real estate, ¿vale? Esto no lo dicen ellos, esto es algo que nosotros estamos entendiendo. ¿Y por qué nos gusta tanto Brookfield? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Y es que vemos que en Brookfield, si observáis el market cap, ¿vale? De las filiales y lo comparáis con Brookfield, la parte proporcional que Brookfield posee de las filiales de BAM, BEP, BIP y BPU, o sea, del Asset Manager, renovables, infraestructuras y Private Equity, Brookfield tiene el mismo market cap que su parte proporcional en dichas empresas. Es decir, si hacemos una suma de las partes, que es un método que está limitado, por favor, no hagáis inversiones simplemente basándose en la suma de las partes, ¿de acuerdo? Pero bueno, la suma de las partes de Brookfield nos dice que el mercado ahora mismo le está dando un valor a la parte de seguros, a la parte de real estate y a los carried interest que tienen derecho Brookfield, que no todos están realizados porque recordemos que BAM no vende los activos cuando quiere, sino que los fondos tienen un periodo de duración de vida, entonces hay muchos que no están realizados, pero le está dando un valor el mercado a esos tres segmentos que son muy buenos, ¿vale? Cuestiones aparte de real estate, de cero. Nosotros creemos que esto es un poco una locura. Brookfield dice que el valor que ellos le dan a la acción es de unos $80 a día de hoy, mientras que está cotizando unos 40. Seguimos con Brookfield Infrastructure Partners, conocido también como BIP. Vemos que hay un incremento de los Funds from Operations de un 9,6%, mientras que a nivel de acción se incrementa un 8,9%, un poquito menos. ¿A qué es esto debido? A una dilución que ha tenido que realizar BIP para poder hacer la adquisición de Triton, ¿vale? También, a su vez, vemos que el Adjusted Fund from Operations se ha incrementado en un 8,1% y el Net Income se ha incrementado en un 6% aproximadamente. A nivel de pago de intereses de la deuda, se ha situado en un 5,7% de media en el año 2023, cifra que es bastante positiva debido a los altos tipos de interés que hay actualmente. El ROIC, si nos fijamos aquí, ha pasado de un 13% en el año 2022 a un 14% en el año 2023, una cifra bastante buena. Y hemos resaltado aquí la cifra de los activos, es decir, si veis, han pasado de 73 billones en el año 2022 a casi 101 a cierre del año 2023. Mientras que el net debt también les ha aumentado un poco. ¿Esto a qué se debe? Se debe, por un lado, a que han hecho importantes adquisiciones, como puede ser la de Triton, han adquirido otros negocios de centros de datos, de torres de cobertura y de conexión, etcétera. Y a su vez también se han deshecho o han reciclado 1,6 billón de capital y también han hecho ciertas inversiones de CAPEX. La verdad es que este año ha sido bastante completo en BIC. Por lo tanto, ha provocado un aumento considerable de los activos y también un aumento de deuda, que ha servido, no se ha incrementado tanto debido a esa compensación con el reciclaje de los 1,6 billón que disponían anteriormente. Entonces, vemos aquí muy rápidamente la evolución que ha tenido el Fund from Operations, siempre ha sido creciente desde el año 2014 hasta el año 2023. El payout ratio, es decir, el pago de dividendos respecto a ese Fund from Operations se ha situado de media en un 70%. A día de hoy, a cierre de 2023, con este incremento del 6%, está en torno al 66% aproximadamente, o sea que lo vemos de alguna forma conservador. También recalcar que los dividendos han aumentado de media un 8% en los últimos 10 años, aunque en esta ocasión ha sido de un 6%, y que con el entorno actual la empresa ve que pueden crecer de forma orgánica aproximadamente un 8%. ¿Qué puntos son más importantes a la hora de recalcar en la carta de Sam Pollock a los accionistas?
Por un lado, que teniendo en cuenta el último trimestre del cierre del año 2023, han crecido un 17% respecto al 2022. ¿Pero qué? Por cuestiones de fuera, de capital deployment, etcétera, el crecimiento anual no ha sido tan elevado, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Lo que habíamos comentado, han hecho la adquisición de nuevas inversiones por un importe de 2 billion aproximadamente, incluyéndose el tema de Triton, de Data, etcétera, que han reciclado ese 1,9 billion que habíamos comentado y que han podido refinanciar la maturity debt de algunas deudas que tenían la empresa y que tienen actualmente el rating BBB+, que han obtenido en el año 2023. Que esto lo que viene a significar es un outlook estable y facilita un poco la refinanciación de nueva deuda, el pedir nueva deuda, el dar de alguna forma un buen feedback de cara a los accionistas, etcétera. Y prácticamente lo que hace es mostrar cierta estabilidad al mercado de cómo funciona el negocio. Y aquí en la tablita de la derecha veis rápidamente un incremento de los Funds from Operation desglosado por segmentos, donde vemos que los principales contribuidores ha sido el segmento de utilities y de transportes. Transporte pues será principalmente por Triton. Bueno, ¿y qué es lo que hemos obtenido en la parte de renovables por otro lado? Bueno, pues también hemos visto unos resultados bastante sólidos. Si nos fijamos, los Fund from Operations han crecido un 9%, y al igual que en su filial, su gemela de infraestructuras, el Fund from Operations por acción ha crecido a un cierto menor ritmo, ha existido algo de dilución, ha sido de un 7%. Y los FFO no normalizados, por otro lado, pues han crecido a un ritmo del 13,7%. Si, de nuevo, nosotros observamos las filiales a través de sus Funds from Operations, pero si queréis observarlas a través del Net Income, bueno, pues la pérdida contable que se han registrado debido a las grandes depreciaciones que se tienen que hacer. Recordemos que en la parte de activos de infraestructuras, de renovables, placas solares, presas hidroeléctricas y demás, pues los depreciaciones tienen que ser muy altas, entonces se suelen registrar pérdidas contables desde un punto de vista GAAP o IFRS. Han sido unas pérdidas de un 33,8% menores. Han pasado de una pérdida de 295 millones a una pérdida de 100 millones. Y la media de los intereses ha sido del 5,4%, versus un 4,9% en 2022. Observamos una estabilización. Son 5,4, pues suele ser la media de los intereses del mercado en conjunto. Así que muy contentos con los resultados. Sí que es cierto que el FFO ha crecido algo por debajo de los objetivos que tiene la parte de renovables. Y como observaremos, esto está relacionado pues con ciertas tendencias y la forma en la que se genera la energía. Entonces, si observamos la parte de pagos, la parte de deuda, vemos que han sabido refinanciarse en 2023 de cara a 2024, pero de nuevo para 2025 volvemos a tener no muro, pero una nueva cuesta de pagos que habrá que refinanciar. Eh, tenemos confianza en que la empresa, debido a los activos que operan y los estables que son, van a poder financiarse sin ningún problema. Y de hecho, la media de intereses que están pagando de 5,4 nos da a entender que sí, que también los bancos y las instituciones financieras entienden cómo funcionan estos activos y no vemos ningún problema a la hora de refinanciar estos pagos que vencerán en 2025. Más cosas que vemos en términos del payout de los FFO, vemos que ha caído pasando de un 84% a un 80%, que suele estar en la media en lo que de la política de distribución de Brookfield. Así que por esa parte bastante bien. Y bueno, pues comentarios que hemos visto respecto a la call y a la carta a los accionistas, vemos que están aumentando mucho la capacidad de generación de energía, de energías renovables. ¿Y por qué es esto?
Al igual que Data es el segmento de infraestructuras que presenta un mayor potencial futuro, lo que nos habla la directiva es que muchas de esas empresas tecnológicas que necesitan centros de datos, por ejemplo, para manejar sus redes neuronales de inteligencia artificial y demás, no son centros de datos que simplemente tú puedas conectar a la corriente continua de una ciudad o de un país y que absorban toda la energía. Supondría una desestabilización. Entonces, estas empresas, por iniciativa propia o por regulaciones, necesitan tener fuentes de energía específicas, exclusivas para ese centro de datos. Y muchas de estas empresas abogan por ser sostenibles en términos ecológicos y entonces abogan por generadores de energías renovables y precisamente la directiva es donde ve este potencial. Además, otra de las razones por la que el FFO payout ha bajado es, bueno, pues porque no solo porque requieren estas inversiones en energías renovables, sino también porque la generación de energía hidroeléctrica, que es algo cíclica, que depende un poco del tiempo, de la meteorología, ha sido un poco por debajo de su media a largo plazo. Entonces, esta fue una pregunta que se generó durante la llamada de ganancias y donde pues la directiva nos mostró por un lado, que ellos no tienen preocupación por eso, ellos entienden que es algo cíclico, pero que igual que hay años que está un poco por debajo, la generación de energía hidroeléctrica está un poco por debajo de la media, eh, habrá otros años que esté por encima, o sea que ellos no tienen previsión de que la media a largo plazo vaya a cambiar, lo que es muy importante porque la energía hidroeléctrica sigue siendo el mayor segmento de la parte renovable. Y luego lo segundo es que de todas formas, gracias a estas nuevas inversiones en solar, eólica, transición, bueno, pues poco a poco están diluyendo la dependencia de esta parte de hidroeléctricas. Y bueno, pues observamos cómo esto tiene reflejo, lo dicho, esta diversificación y esta resiliencia la observamos también en su crecimiento del FFO, tanto a nivel absoluto como por acción, que lo tenemos aquí abajo, donde ha estado creciendo de forma compuesta un 11% y a un 8%, y nosotros tenemos confianza en que la empresa va a seguir cumpliendo estos objetivos en los años venideros. Y aquí, Carlos, el incremento de los dividendos, ¿cuánto ha sido en BEP? El incremento de los dividendos ha sido alrededor de un 5%, y lo que observamos es que en general ha sido un crecimiento en la mayoría de las filiales. Veremos también el de BAM, en el que no estoy particularmente de acuerdo con el tamaño, pero vemos que ha sido algo generalizado. Ha pasado en BIP, ha pasado en BAM, también en las renovables y en la matriz. Y bueno, yo creo que es simplemente una muestra de cómo ven su capacidad para retornar valor a los accionistas y su confianza, ya que, bueno, pues ven que el mercado en 2023 fue algo flojo y que, bueno, no solo se puede recompensar vía las ganancias que se obtuvo con las disposiciones, sino también, pues, un poco con los dividendos, siempre y cuando, pues, no encuentren otra forma de desplegar capital. Y sí, fue un incremento también del 5%, creo. Hmm, sí. Vale. Aquí en BBU, aquí hemos resaltado dos partidas principalmente. Por un lado, un incremento del cash y por otra parte, perdón, una bajada de la deuda sin recurso, que se deriva en una bajada de ingresos. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre o a finales del año 2023 se desprendieron del negocio de Westinghouse, el segmento de energía nuclear, a la vez que también se deshicieron de 6 pequeños negocios que tenían también, pero principalmente fue Westinghouse. Entonces, ¿esto que ha provocado? Un aumento de cash a nivel de balance y una bajada considerable de la deuda sin recursos. Estamos hablando de más o menos un 10%. ¿Esto en qué se ha derivado? A nivel de P&L, en una bajada de revenue de un 4% aproximadamente, mientras que el gross margin del fiscal year 23 ha aumentado en 1,8 puntos básicos. Has pasado del 7,4% al 9,2%. Los intereses, obviamente, se han incrementado en más de $1.000.000 por la subida de tipos de interés y porque, de alguna forma,
la venta de esta Westinghouse ha sido ya a finales de año, por lo tanto no se ha podido beneficiar la compañía durante el año 2023 de esa bajada de intereses de Westinghouse por la venta de Westinghouse. Y esta venta ha estado en torno a los 4,6 billones de dólares, ¿vale? Que lo veis en la partida que aparece ahí, que se llama Gain, entre paréntesis, Loss on Acquisitions, Dispositions Net. 4,7 billones aparece, ¿vale? Entonces, esto ha quedado lugar a un Income Before Income Tax de 3,7 billones respecto a una cifra en negativo de 79 millones a secas en el año 2022. Y esto es lo que de alguna forma hemos estado comentando en reiteradas ocasiones, ¿verdad, Carlos? De que hay que tener cuidado a la hora de hacer estimaciones partiendo de una base correcta. Es decir, el negocio core de BBU no es partir de 3,7 billones de income en el año 2023 y a partir de ahí hacer de alguna forma un outlook de cómo va a evolucionar el negocio. Hay que intentar aislar esa partida, es decir, sin tener en cuenta esas adquisiciones y disposiciones para ver realmente el negocio core y hacer esas extrapolaciones y esas estimaciones a medio y largo plazo. ¿Verdad, Carlos? Efectivamente. Y no solo eso, sino otro recordatorio de cómo, de cómo se conectan las filiales con la matriz. Si observamos o veremos que aunque el Adjusted EBITDA se ha incrementado para BBU, vemos cómo ese incremento de intereses que pasan de 2,5 billones a 3,5 billones para BBU es la razón por la que cuando tú lo miras desde una perspectiva de FFO, cuando estábamos viendo los números de la matriz, es por lo que habían bajado con respecto a 2022. Entonces, simplemente pues que ves que existe esa conexión entre EBITDA y el FFO y que por ello no solo hay que mirar en el caso de BBO el Adjusted EBITDA cuando estamos pensando en invertir en la matriz o el Net Operating Income si estamos viendo el Real Estate de Brookfield Corp, sino que hay que también mirarlo desde una perspectiva de Funds from Operations. Eso es. Y también simplemente como añadido, ya en línea un poco a nivel de P&L, que estimamos que aproximadamente, si no hay nuevas adquisiciones, disposiciones, etcétera, es que el pago de intereses estará en torno a 3 billones en el año 2024. Es decir, pasemos de 3,6 a 3 billones por esta disposición de la parte de Westinghouse. Vale, aquí tenemos dos tablitas, ¿vale? Resumidas, donde tenemos en la parte de arriba el cierre del año 2023 y abajo el cierre del año 2024. Nos vamos a centrar en la línea que está en negrita de Adjusted EBITDA, ¿vale? Esto es el 25% de BBU al completo, que es lo que cotiza en bolsa. Si queremos sacar el 100%, tenemos que sumar ese 75% de intereses de la matriz de Brookfield, que corresponde a la línea que está justo encima de Adjusted EBITDA, que se llama Amounts Attributable to Non-Controlling Interest. Entonces, por ejemplo, a cierre del año 2023, yéndonos a la última columna, si sumamos los 4,9 billones más los 2,5 billones, nos da lugar a 7,4 billones en total, que supone un incremento del 15,6% year on year respecto al año 2022, que lo vemos abajo, que suma en torno a 6,4 billones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los los tres segmentos principales. El detalle de estos segmentos y los negocios que hay atrás, los famosos Super Six, los tenéis en nuestro vídeo del canal que hicimos Carlos y yo, donde está bastante completo y se puede conocer muy bien en detalle la compañía. Pero bueno, en cualquier caso, vemos que, por empezar en orden, Business Services ha pasado de 641, ¿vale? Centrarnos solo en el 25% por hacerlo sencillo. De 641 millones a 900. ¿A qué se ha debido a esto? A una buena evolución del negocio de Sage Mi Canadá, aun sabiendo que la situación ha sido complicada en el año 2023 a nivel hipotecario, ¿vale? Y a una muy buena gestión y optimización de costes de la parte de CDK Global, como esperaba la directiva durante el año 2023. Esto ha dado lugar a un incremento importante de la Adjusted EBITDA en este negocio. Por otro lado, Infrastructure Services. Aquí tenemos dos partidas importantes. Vemos que hay una bajada de aproximadamente unos 20 millones, es decir, pasa de 872 a 853, por la disposición de Westinghouse, es decir, la venta de ese negocio de energía nuclear. Y por otro lado, se ha visto compensado con un buen rendimiento de la parte de loterías, Scientific Games. Se ha desarrollado de forma correcta junto a otros pequeños negocios que tienen Infrastructure Services, lo que ha dado lugar a que no sea muy baja la diferencia entre los 872 y los 853, ¿vale? De Adjusted EBITDA. Aún también sabiendo
que como la venta se desarrolló a finales del año 2023, en cualquier caso el impacto de esa venta no habría sido muy elevado, ¿vale? Y dentro del segmento de industrial vemos que más o menos se mantiene estable. Aquí tenemos dos negocios principalmente. Está el famoso Clarios, negocio muy importante, que de hecho, quizá ya lo comentemos más adelante en otro vídeo que hagamos en detalle, pero en cualquier caso, por saberlo ya, la directiva se está planteando a finales de este año, quizá ya más adelante el año que viene, el hacer la spin-off de Clarios. Es un negocio muy importante con un peso bastante elevado dentro de BBU, lo que puede implicar generar bastante valor a los accionistas, ¿vale? O sea, por lo tanto, dentro de la parte industrial tenemos Clarios con un peso muy elevado y por otro lado Desco Global, ¿vale? Ambos negocios, junto a otros pequeños que tendrán dentro del segmento industrial, se han desarrollado de forma más o menos flat en este fiscal year 23. Por eso veis que más o menos la cifra es la misma. Pasa de 879 a 855, ¿vale? Y dentro de la parte de Corporate and Others vemos que ha habido una bajada de costes, es decir, aproximadamente de unos 20 millones más o menos, dando lugar a nivel total a ese incremento year on year de la Adjusted EBITDA del 15,6%. Y en cualquier caso, hemos puesto una tablita abajo a la derecha que es de Unit Holders, donde veis que ese net income ha pasado de 14 millones en negativo en el año 2022 a 1,4 billions positivos en el año 2023. Que esto es, volvemos a recalcar en lo mismo. Es un año especial por la venta de Westinghouse. No podemos asumir que todos los años es así. Por eso veis que el EPS que se obtiene es de 6,57, pero no podemos asumir que ahora mismo la empresa está a PER, me lo invento, PER 4 o PER 5. Y Hay por que eso, normalizar este tipo de situaciones y sacar el negocio core. por ¿Verdad, eso es Carlos? por lo que recordamos que si estáis mirando sobre todo Brookfield, la matriz, mirad siempre Distributable Earnings antes de disposiciones. Antes de disposiciones. Lo que peor que podéis hacer, como dice David, es analizarlo a través de net income, coger por desgracia un año que ha sido muy activo en términos de ventas y asumir que ese es los EPS bases. Eso es una receta para el fracaso y para tener unos retornos bastante pobres, si no incluso negativos, porque las disposiciones son muy volátiles, muy, muy, muy volátiles. Totalmente, totalmente. Y aquí, bueno, simplemente para generar cierta información adicional, estamos siguiendo un poco la estructura que teníamos en nuestro vídeo del canal donde explicábamos BBU y aquí queríamos mostraros cómo ha cambiado un poquito el porcentaje de peso de cada uno de los negocios dentro de BBU atendiendo a su adjusted EBITDA, ¿vale? Aquí lo veis. Hay un 37% de peso tanto para business services como para industrials y un 26% para la parte de servicio de infraestructuras, ¿vale? Y ahí tenéis las Super Six, que ya estaban comentadas en detalle en el vídeo, con ya Westinghouse vendido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que han recalcado en la carta para los accionistas dentro de la parte de BBU? En primer lugar, que se ha incrementado el peso de las Super Six o ya Super Five con la venta de Westinghouse en más de un 10%, ¿vale? Simplemente para que nos suene, lo que antes eran las Super Six tenía un peso más o menos del aproximadamente 70% del cash flow que generaba la compañía, para de alguna forma recalcar la importancia que tenían estas Super Six en su momento y ahora Super Five. Veremos a ver cuál es la nueva Super Six que entra en sexta posición. Que han financiado más de 17 billones de deuda, esto es muy importante, es muy importante. Y por otro lado, que están generando unos ingresos muy sólidos y muy estables y que se están incrementando la deuda de forma ordenada en caso de que lo vea necesario si aparecen nuevos negocios para seguir creciendo en el medio y largo plazo dentro de la compañía BBU. Estos serían los puntos más importantes para quedarnos de cara a esta empresa. Y bueno, vamos con la última filial. Vamos con BAM, la niña bonita de todos, la que a todos le gusta. ¿Qué es lo que ha pasado en BAM este año 2023? Bueno, pues este año 2023 ha sido un año relativamente plano en términos de tanto de revenues como de distributable earnings. Recordad que, bueno, BAM tiene este objetivo a largo plazo de crecer sus fee related earnings a un ritmo del 15%, 12-15%. Y aunque bueno, no decimos que no sea posible,
De hecho, creemos que tienen toda la razón asumiendo ese crecimiento. Vemos que este 2023 ha sido bastante flojo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues si vemos el crecimiento de revenues de este trimestre y también del año en su conjunto, vemos que ha crecido un 3,4% y un 8,2% respectivamente. Mientras que por su parte los fee-related earnings han crecido simplemente un 5%, 4,9%, y los distributable earnings han crecido un 6,1%. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque uno asumiría con el perfil de negocio que tiene BAM que los fees y los revenues creciesen casi en paralelo. Bueno, pues lo que tenemos es un cuadro algo dispar. Tenemos una serie de ganadores y tenemos una serie de perdedores. Bueno, lo que tenéis a la izquierda es el Fee Bearing Capital, que vemos que ha crecido a un 9%, no es para nada malo, es un ritmo bastante positivo, gracias a las nuevas llegadas de dinero, que han tenido que ha sido de 73 millones año sobre año para el Q4. Estamos viendo cifras de Q4 contra Q4. Pero ha habido unas salidas de capital de unos 20 millones. Recordemos que Brookfield no solo tiene fondos a 10 años en los que no es tan fácil salirse, sino que también tiene estrategias líquidas en las que, bueno, pues es más tradicional porque son acciones o bonos en las que tú puedes comprar y vender. Entonces esos fondos, pues, dan lugar a posibles salidas de capital, que en este caso han sido de unos 20 millones. Las distribuciones, por supuesto, restan capital, porque es capital que hay que distribuir entre los accionistas. Y bueno, pues una pintura bastante plana en términos de valoraciones de mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si vamos, no tenemos la imagen aquí en la presentación, pero si vamos al desglose que hace BAM en base a estrategias, ¿vale? Vemos que tanto a nivel de Fee Bearing Capital como de Fee Related Earnings, los Long Term Private Funds, que son la mayoría, han tenido un rendimiento bastante bueno. Han crecido tanto en términos de Fee Bearing Capital como de Fee Related Earnings. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las estrategias de vehículo de capital permanente, que es simplemente las filiales, o sea, Brookfield gestiona el market cap de BEP, de BIP y de BBU y por ello recibe unas comisiones. Si vemos, y esto es algo que se puede ver en la cotización del 2023 de estas acciones, ha sido un año bastante flojo en términos de cotización de mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú BAM cobra unas comisiones en base al NAV, al Net Asset Value o a la capitalización de mercado de estas filiales, y estas filiales no han tenido un año bueno, pues estos fees en su conjunto van a ser peores. Entonces lo que tenemos es esta doble historia en la que han aportado de forma bastante positiva los Long Term Private Fund, pero de hecho las estrategias de market cap de capital permanente han restado Fee Related Earnings en este 2023. ¿Por qué el neto es positivo? Bueno, pues porque en términos de qué pesa más, si los Long Term Private Funds o los vehículos de capital permanente, como vimos ya en su día en nuestro vídeo sobre BAM, son estos primeros, los Long Term Private Funds, los que tienen un mayor peso dentro del portfolio de BAM. Pero esto no quita bueno, que se observa como hay cierta parte de BAM que, bueno, depende un poco del capricho del mercado que tenga sobre sus filiales. Eh, con todo esto, sigue siendo unos buenos márgenes, la empresa sigue demostrando mucha confianza en el futuro. De hecho, un año muy bueno también en términos de recolectar capital, de raise fund, con 93 billions. Si contamos la adquisición de esta rama de seguros ALT, llegaremos a unos 150 billions. Y también ha sido una de las empresas que en este 2023, con todo el tema de la falta de liquidez, la falta de transacciones y demás, han hecho un despliegue de capital, uno de los mayores despliegues de capital comparado con sus competidores. Recordemos que BAM no es el único asset manager, también tenemos Carlyle Group, KKR, que son todos empresas del mismo rango de assets under management, de entre 500 billion y un trillion, y de todos sus competidores BAM ha sido una de las más activas. Lo que nos habla de la confianza que tiene y de esa perspectiva value, ¿no? Que es lo que buscamos en una empresa, que cuando
todo el mercado parece que está pesimista, ellos son los que hacen las apuestas y cuando todo el mundo está eufórico es cuando ellos se dedican a vender. Eh, Comentaban de nuevo durante la call y en la carta a los accionistas que este 2024 van a aumentar el número de transacciones seguramente debido a lo que hemos visto de lo de los tipos de interés que se prevén bajarse o mantenerse. Y que, bueno, asumimos que esto va a estar relacionado sobre todo con aspectos de real estate, ¿vale? Eh, y que, bueno, que existe cierta estabilización, ¿de acuerdo? Si esto es muy importante, ya que esta estabilización es necesaria para no malvender los activos de Transactional Development, que como hemos visto en Brookfield, David y yo creemos que es algo que se tienen que quitar de encima. Es bastante importante. ¿Qué es lo que pasa con PAM? ¿Y por qué preferimos generalmente Brookfield sobre PAM? Ya hemos visto que PAM tiene parte de sus revenues que forman parte del capricho de la cotización del mercado, ¿de acuerdo? Mientras que Brookfield va a ganar dinero si lo gana BAM, o sea que estás invertido en BAM. O sea, cuando tú inviertes en Brookfield Corp, estás invertido en BAM porque ellos tienen 75%. Y además, Brookfield no está tan expuesto a la cotización de mercado de sus filiales, porque Brookfield recibe distribuciones por los resultados operativos de sus filiales. Entonces es por lo que nos gusta más la corporación sobre el asset management puro y duro. Habrá gente que tiene otras preferencias gracias a los dividendos, que como ha mencionado David, lo incrementaron un 19% eh, Sí, para bastante. este 2023. ¿Y por qué tenemos no dudas, sino por qué nos también gusta más Brookfield en términos de valoración? Si recordamos la suma de las partes, Brookfield estaba infravalorada en nuestra opinión. Si vemos el múltiplo de BAM y lo comparamos con el mercado en general, observamos que BAM no está tan infravalorada. De hecho, está bastante en fair value. Por ejemplo, si asumimos un crecimiento a 5 años, ¿vale? Del 15% de las revenues y queremos pagar un múltiplo de 15 veces a 5 años vista, ¿vale? Generalmente lo que vamos a pagar a día de hoy, o hasta lo que vamos a estar dispuestos a llegar, es de un 27 veces estos earnings actuales. ¿Por qué? Bueno, simplemente podéis hacer la proyección, vais a ver que un euro de beneficio al 15% crecimiento a 5 años pues te da este múltiplo de 15, que 15 es lo que se suele pagar por el Standard Poor's de media histórica. ¿Qué es lo que observamos? Que BAM quiere crecer al 19%, o sea, más del 15%, pero que su múltiplo ya es de 25 a día de hoy. Entonces, claro, es una empresa que va a crecer más, entonces a lo mejor pues te interesa este múltiplo, pero encontramos que BAM no está tan infravalorada, teniendo en cuenta lo que quieren crecer y su múltiplo actual. Eh, de hecho, incluso a lo mejor alguien preferiría estar invertido en el SP por estar invertido en más empresas y estar un poco más diversificado que simplemente estar expuesto al crecimiento exclusivo de BAM. Y es por esto por lo que nos gusta más la valoración de Brookfield Corp y preferimos también, en términos de evaluación, preferimos la corporación. Y pasa, Carlos, a la siguiente slide, por favor. Aquí, ¿no? En línea con lo que estamos comentando, es cierto que BAM ahora mismo está en una valoración, por así decirla, fair value, y si nos centramos en la corporación, desde un punto de vista de net asset value, vemos que a partir del año 2022 el net asset value por acción que tenía Brookfield Corporation matriz era de $69 por acción. A día de hoy se ha incrementado a $82. ¿A qué es debido esto principalmente? Al incremento del peso de BAM, en el sentido de decir incremento de activos, etcétera, y de gestión, y a la parte de Insurance Solutions, que como veis, si os fijáis en esas partidas son las que más se han incrementado porque la parte de Operating Businesses se ha mantenido más o menos estable, 42 billion versus 42 billion de un año a otro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí en línea con lo que dice Carlos es, vemos ahora mismo Brookfield Corporation a un múltiplo mucho más atractivo que lo que puede ser BAM. Más aún sabiendo que Brookfield Corporation tiene 75% de BAM, que se actualizará un 72-73% por una dilución que tienen que hacer recientemente, pero que más o menos está ahí.
Por otro lado, históricamente, el descuento en el que ha cotizado el precio de la acción de Brookfield Corporation respecto a su net asset value ha sido más o menos de un 15%. A día de hoy, la acción cotiza a 40-41 dólares y su net asset value ha sido de 82 dólares al cierre de 2023, estando ya en febrero. Por lo tanto, y bueno, y hay determinados años, creo que en los últimos 10 años ha coincidido 4 veces en el tiempo, donde el precio de la acción y el net asset value han estado en línea o incluso ha subido un poquito ese precio de la acción respecto al net asset value. Por lo tanto, aquí nos vemos con determinadas herramientas para justificar que Brookfield Corporation a día de hoy puede ser una inversión atractiva en el caso de querer tener un portfolio diversificado con multitud de segmentos detrás y sabiendo que la mayor parte de la deuda es sin recursos. Y teniendo en cuenta también el crecimiento que hemos visto antes de la parte de reinsurance, que esperamos que siga siendo bastante elevado en los próximos años. Que esto obviamente, bueno, claro, lo hemos dicho muchas veces, no es una recomendación de compra o venta. De hecho, nosotros tenemos acciones dentro de nuestro portfolio de inversión de esta compañía, de Brookfield Corporation. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy lo vemos a un precio bastante atractivo. Bueno, y visto esto, damos por terminado el resumen de los resultados de Brookfield. Hemos tardado un poco porque queríamos realizar no solo un vídeo cubriendo la matriz y BAM, sino también el resto de filiales operativas que ya reportan resultados, y no hacer solamente vídeos individuales, sino traeros todo el conglomerado en su conjunto. Así que os esperamos en un nuevo vídeo y nos vemos. Nos vemos a la siguiente.